jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy en nuestra asignatura de lenguaje hablaremos acerca de la fonología. Para poder iniciar nuestra clase entonces de fonología, haremos una diferencia entre lo que viene a ser fonética y fonología. Si hablamos nosotros de la fonética, vamos a ver que la fonética va a estudiar el inventario de los sonidos de una lengua con arreglos a las diferencias articulatorias perceptibles. ¿Qué quiere decir eso? Que estudia los sonidos articulados, también conocidos como fonos. Ejemplo, va a distinguir entre B de rombo y B de robo. En cambio, si nosotros vamos a la fonología es una rama de la lingüística que se encarga de estudiar al fonema. Cuando nosotros hablamos de fonema, vamos a ver que los fonemas son sonidos abstractos o mentales. Entonces el fonema es una unidad mínima distintiva de la lengua que está representada en nuestra mente. Ejemplo, B en beso y al cambiar por P obtenemos otra palabra que es peso. Seguimos jóvenes. Entonces, los fonemas que hemos dicho son unidades fonológicas más pequeñas en que puede dividirse un conjunto fónico, cuya característica es la capacidad para diferenciar significados. Ejemplo, no es lo mismo decir caro que carro o que cabo. Son cosas diferentes. Son palabras que tienen significados diferentes. Ahora vamos a hablar acerca de las clases de fonemas. Vamos a ver nosotros que tenemos fonemas segmentales y fonemas suprasegmentales. Dentro de los fonemas segmentales vamos a encontrar fonemas vocálicos y fonemas consonánticos. ¿De acuerdo? Nosotros sabemos que tenemos 5 vocales, pero estos fonemas vocálicos son pronunciados de tal forma que la abertura de la cavidad bucal al pronunciarlas, las vocales pueden ser de 3 tipos: abiertas, cerradas y medias. ¿De acuerdo? Y los fonemas consonánticos, vamos a ver que son aquellos que se van a clasificar en... Tenemos aquí por el punto de articulación, por el modo de articulación, por la acción de nuestras cuerdas vocales y por la acción del velo del paladar. Entonces, en esta primera clasificación vamos a ver por el modo de articulación. Estas se clasifican en oclusivas. Se caracteriza por el bloqueo del flujo del aire al pronunciarlas. Aquí vamos a encontrar a las consonantes P, T, K, B, D y G. ¿De acuerdo? Luego vamos a encontrar a las fricativas. Las fricativas se caracterizan por una cierta dificultad para la expulsión del aire, pero sin impedirlo. Y aquí tenemos a F, S. Las africadas, aquellas cuya articulación se produce un primer momento de oclusión, se da una oclusión y en un segundo momento tenemos una fricación. Y acá solo tenemos una consonante. Aquí tenemos a la ch, de chicha. ¿De acuerdo? Las nasales son aquellos fonemas
cuya articulación, ¿de acuerdo? El aire es expulsado a la vez por la boca y por la nariz. Entonces tenemos tres consonantes que son nasales, M, N y ñ. Las laterales, en la que la lengua se sitúa en el centro superior de la cavidad bucal, provocando la salida del aire por sus laterales. Acá tenemos, por ejemplo, a L, L. Las vibrantes se pronuncian, ¿de acuerdo? O los vamos a pronunciar con una repetición muy rápida de contactos sucesivos o vibraciones de la punta de la lengua ¿sobre qué? Sobre el alveolo. Esas partes de la articulación lo vamos a ver en fonética en el siguiente capítulo, ¿de acuerdo? Entonces, en la vibrante nosotros tenemos aquí a una vibrante simple incluso y a una vibrante múltiple. Entonces tenemos a R y a R. ¿Te recuerdas? Ahora, vamos por el punto de articulación. Por el punto de articulación la vamos a clasificar en labiales. ¿Por qué? Porque son aquellas en cuya articulación intervienen de forma principal nuestros labios. Y aquí tenemos tres consonantes, P, B y M, ¿de acuerdo? Las dentales son los que se articulan tocando con la punta de la lengua los dientes. Y acá tenemos dos consonantes, AT y AD, ¿de acuerdo? Los alveolares son los que se articulan aproximando la punta de la lengua ¿hacia dónde? Hacia el alveolo. Aquí tenemos a S, L, R, R, N. Los palatales se pronuncian acercando la lengua ¿hacia dónde? Hacia el paladar. Aquí tenemos a Y, a Ch y a Ñ. Y tenemos a los velares. Los velares son los que se articulan aproximando, ¿de acuerdo? Aproximando la lengua ¿hacia dónde? Hacia el velo del paladar o tocándolo inclusive. Y acá tenemos tres consonantes, K, X y G. Aquí te estoy dando, ¿de acuerdo? El alfabeto fonológico, ¿sí? La correspondencia entre el fonema y el grafema. Recuérdate lo que hemos dicho a un inicio, que los fonemas, que son sonidos abstractos o mentales, y los grafemas, que son nuestras letras, mi escritura. O sea, cada sonido, de acuerdo que nosotros emitimos, que va a representar un grafema, una escritura, una determinada escritura. Entonces, este cuadro también te estoy entregando donde encuentras fonemas, sonidos, grafemas, su representación gráfica y un ejemplo en cada caso. ¿De acuerdo? Ahora, cuando un mismo fonema es representado por dos o más letras, tenemos el ejemplo, ¿de acuerdo? El fonema B, su representación, tienes ahí B en bala y acá está su representación fonética, ¿de acuerdo? Ahora, en velo se escribe con V, pero cuando nosotros lo pronunciamos, ¿de acuerdo? Lo pronunciamos con B, velo. G, la G ante A suena como G en gato. Ante O también va a sonar como G,
en gota. Ante U también suena como G, en gusto. ¿Ah? Pero ante la E ya no va a ser simplemente G, sino GU, de guerra. Ante la I también es GU, de guitarra, guitarra. ¿De acuerdo? Ahora, la Q ante E suena como ¿qué? Como K, quena. ¿De acuerdo? Ante I también va a sonar como K, quina. ¿De acuerdo? Su escritura es diferente a su pronunciación. La C ante la A suena como K, en cama, y esta es su representación. Ante la O, la C suena como K, en coma. Ante la U, suena como K, en cuna. Se escribe con C, pero su pronunciación es con K. Te dice, al final de la sílaba también va a ser como K. Por ejemplo, pectoral se escribe con C, pero mira, al final de sílaba, pec, su sonido es de K. ¿De acuerdo? Ahora, la R, la vibrante múltiple, ¿de acuerdo? Es R al inicio de la palabra, como rato. Después de N, ¿de acuerdo? Tengo una vibrante múltiple en rique. Después de L también suena como vibrante múltiple, alrededor. Después de S también va a ser una vibrante múltiple, Israel. ¿De acuerdo? Entre dos vocales también va a tener, ¿de acuerdo?, la vibrante múltiple, tierra. Cuando un mismo fonema, un mismo sonido, es representado por dos o más letras, mira, un mismo sonido es representado por dos o más letras. Por ejemplo, suma, suma, ¿de acuerdo? El sonido es S y se escribe con S. Pero si nosotros decimos cielo, lo escribimos con C, pero la pronunciación es con S. Xilófono se escribe con X, pero se pronuncia con S. Por eso dice, cuando un mismo fonema, un mismo sonido, es representado por dos o más letras, por dos o más grafemas. La vocal I tiene sonido vocálico, de acuerdo, en misa. La Y tiene sonido vocálico al final de palabra o al final de sílaba. Por ejemplo, doy. Se escribe y se pronuncia distinto. ¿De acuerdo? La J tiene sonido de X en jabalina. Su escritura es con J y su pronunciación es con X. La G ante E tiene sonido de X en genio. La G ante I tiene sonido de X en girasol. La Z, ¿de acuerdo? Zapato, ¿ya? La C ante la E tiene sonido, ¿de acuerdo? De Z. Cero. Tiene sonido de Z, la C ante I. Cine. Cuando una sola letra representa más de un fonema, o sea, más de un sonido. La C tiene sonido de K en cama,
pero va a tener sonido de S en cena. La G tiene sonido de G en gato, pero va a tener sonido de X en página. La R tiene sonido de una vibrante simple en aurora, pero va a tener sonido de una vibrante múltiple en roca. La Y tiene sonido consonántico en payaso, ¿de acuerdo? Al inicio de sílaba, pero va a tener sonido vocálico al final de palabra o al final de sílaba. Ley. Cuando una letra no representa ningún fonema. Es el caso de la H, ¿verdad? La H no tiene sonido, pero puede diferenciar significado. Ustedes saben que la H es muda, entonces yo tengo hilo, no tiene sonido. La U en quiere, quiero, no tiene sonido, ¿de acuerdo? No representa ningún fonema, o sea, no representa ningún sonido. El uso de la letra X en palabras en las que dicha letra representa dos sonidos. Por ejemplo, va a tener en una misma palabra, va a tener dos sonidos, ¿ya? Va a tener sonido de K y va a tener sonido de S. En taxi, mira ve, taxi, el sonido de K y el sonido de S. Exhausto, tiene el sonido de K y el sonido de S. Exhausto, dos sonidos, K y S. Bien, chicos, ahora vamos a recordar a las vocales, ¿de acuerdo? Vamos a ver la clasificación fonológica de los fonemas vocálicos. ¿Ya? Vamos a ver que se van a clasificar nuestras 5 vocales por el punto de articulación en anterior, central y posterior. Y por el modo de articulación vamos a clasificarlas en cerradas y altas, semiabiertas y medias, y abierta y baja, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos. Vamos a empezar por la vocal A. Por el modo de articulación es una abierta baja, pero también es central por el punto de articulación. La E y la O, por el modo de articulación, es semiabierta y media. Pero, mira, por el punto de articulación, la E es anterior y la O es posterior. Las vocales cerradas I, U, por el modo de articulación, ¿de acuerdo? La I es una cerrada, ¿de acuerdo? Y la U también es cerrada y ambas van a ser altas. Pero por el punto de articulación, la I es anterior y la U va a ser posterior. Ok, jóvenes, ahora les toca trabajar a ustedes el libro. Vas a desarrollar en el libro de lenguaje la página número 73, ¿de acuerdo? Vas a marcar con lapicero, luego vas a tomarle una foto de esta página con tu celular, lo vas a subir a tu PC o tu computadora, laptop, la que tengas, y vas a enviármelo por el Google Classroom. Visualiza, por favor, el video que te estoy mandando, ¿ya? Sobre cómo subir al Classroom las tareas. Ok, jóvenes, eso ha sido
todo el día de hoy en nuestra clase de fonología. Espero que hayamos entendido. Cualquier pregunta me lo puedes hacer llegar por el mismo Classroom. Ok, jóvenes, siempre hay que tener presente las recomendaciones, lavarnos frecuentemente nuestras manitos y lo más importante, quédate en casa y solo uno que salga a realizar algunas acciones o actividades que tengamos que realizar o hacer fuera de casa. Cuídense y cuiden a sus